Nuevamente bienvenidos a todas las personas que nos acompañan a través de Facebook Live por la página de la Administración Municipal y del Instituto de Cultura. Nos encontramos entonces en el siguiente segmento del 14º Foro Territorio, Cultura y Turismo. Vamos a tener un coloquio y bueno, muy invitados a que estén acá con nosotros y les agradecemos su presencia. El Foro Territorio, Cultura y Turismo para esta oportunidad se titula Saberes y experiencias vivas de la cerámica como una forma de abordar el oficio ceramista desde el reconocimiento del mismo como uno de los íconos de la localidad y como una herencia antiquísima que data de los primeros pobladores de este territorio, cuya relación con la tierra y el barro han configurado en diferentes momentos de la vida municipal nuestra identidad cultural. Continuamos entonces con esta jornada y bueno, este año la hemos enfocado en el abordaje de la cerámica, pero desde una perspectiva investigativa, científica, académica y también artística y patrimonial. Damos entonces nuevamente la bienvenida a Elizabeth Jiménez, estudiante de física, Natalia Acevedo, ingeniera geológica, Valeria Martínez y Marisela Zuluaga Ramírez, estudiantes de química pura. Ellas nos van a contar su experiencia alrededor de las investigaciones que ampliaron en los dos segmentos pasados y sobre también la investigación científica sobre la cerámica del Carmen de Viboral, que es el campo en el que ellas se han desempeñado. Entonces, nada, los dejo con ellas y muchas gracias. Listo. Bueno, buenas tardes nuevamente a todos los que han estado en las charlas y que siguen todavía aquí acompañándonos. Este espacio entonces es más de conversación. Los que vieron las charlas anteriores por Facebook y los que están acá se dieron cuenta que fueron unas conversaciones y unas charlas más enfocadas en contarles acerca de nuestra experiencia investigativa alrededor de la cerámica, y este espacio entonces lo abrimos para que sea más de conversación y más de experiencias alrededor de todo este proceso que desempeñamos. Invitamos entonces a las personas que nos ven a través de Facebook que vayan dejando sus preguntas en el chat, que vayan dejando sus comentarios. También al público que está aquí en la Sala Montaña los invitamos a que ya vayan empezando como a formular sus preguntas o sus comentarios. Y también invito a las chicas que me están acompañando aquí en el teatro, que también si tienen preguntas, tanto ustedes de nuestro proyecto como nosotros del de ellas, pues estamos también en la disposición de formar toda esta conversación alrededor de estos temas. También darle una felicitación a las chicas de Cobalto por esa presentación que nos hicieron, todos unos datos muy interesantes y que de alguna forma también hacen parte de lo que nosotros estábamos exponiendo. Nosotros nos saltamos toda esa parte y toda esa introducción que ellas nos dieron, pero todo lo que ellas nos dijeron también hace parte de lo que nosotros estábamos haciendo. Entonces, muchas gracias por todo ese preámbulo y por toda esa explicación que nos dieron. También estamos muy contentos por hacer este foro este año, justamente porque aunque el foro ya lleva 14 versiones, es la primera versión en la que hablamos desde la ciencia y en la que nosotras, desde nuestras áreas científicas, somos las que tomamos la palabra en todo este cuento de la cerámica. Eso todavía no se había presentado hasta ahora en el Carmen de Viboral, entonces nos sentimos muy felices y conmovidos con que estos procesos empiecen a dar alrededor de la cerámica. Listo, entonces para comenzar como en esta conversación, y como es ya un proceso de contar más como la experiencia e incluso los porqués de hacer todas estas cosas, bueno, antes de comenzar a conversar, ahorita escuchándolas con todo este proceso de los pigmentos y la particularidad, por ejemplo, del cobalto y del color a través del fuego, me viene a la mente una frase que me leí hace poquito y es que la cerámica es el arte del fuego, así el artesano tenga los pies en el barro. Entonces tenemos que la cerámica y también
el color que le damos, los esmaltes que le damos, son procesos que pasan a través del fuego y que es justamente el fuego el que les da un montón de características especiales. Entonces sabemos que, por ejemplo, a la hora de hacer cerámica es el proceso de cocción el que le da la calidad, el que le da la dureza, el que le da todo, como todas las características que son que nosotros tenemos a la hora de comprar nuestros platos y nuestra loza. Y también al mismo tiempo, a la hora del esmalte, ahorita que ellas nos estaban comentando sobre esta técnica, también es el fuego el que le da el brillo y el que hace las transformaciones de los colores, ¿cierto? Nos han contado que cuando las decoramos y cuando les ponemos los pigmentos se ven de un color, pero cuando las cosemos y cuando las metemos en el horno, a veces el color cambia. Entonces, son procesos que son a través del fuego y justamente por ser esto, es que creemos que la ciencia es un lugar y es una herramienta para empezar a hablar de estas características. Entonces, para no extenderme mucho y para empezar a conversar, quisiera preguntarle a las chicas de Cobalto, aunque digamos que de alguna forma uno ya intuye un poquito, quisiera que desde cada una, muy personalmente, nos cuenten por qué se animaron a hacer el proceso desde la química con todo este cuento del esmalte, de los pigmentos, y nos cuenten algo sobre eso. Bueno, buenas tardes otra vez, muchas gracias a las chicas. También pues como resaltar esa parte me parece muy bonito, nos acercamos desde la ciencia y nos acercamos 4 mujeres, que creo que es algo que vale pues bastante la pena, es algo que no se veía mucho con anterioridad. ¿Por qué el acercamiento? A ver, mi familia, por parte de mi papá especialmente, tiene su historia con la cerámica. Mi abuelo paterno trabajó allá pues toda su vida, como moldeador especialmente, igual mi papá. En general, pues en esa parte de mi familia se encuentra bastante, ¿cómo decirlo?, plasticidad, bastante arte, o por así llamarlo. Ellos tienen un vínculo muy fuerte con esas raíces y yo no he tenido ese acercamiento, por así decirlo. A mí me tocó obviamente nacer en otro momento de la vida, cuando ya la Continental pues no estaba, que es como el lugar que llevó a mi familia a la cerámica. Entonces, quizá crecer un poco más lejos de ellos, no tuve como ese conocimiento o esa oportunidad, y yo sentía más que una deuda, un deseo. Y yo creo que siempre me he caracterizado por ser muy curiosa y pues yo sí veía, pues lo primero que vi fue un plato ya terminado, ¿cierto? Pero cuando un día tuve la oportunidad de entrar a un taller, pues fue una locura ver las piezas sin brillo, o que cuando les ponían el esmalte, los pigmentos, eso se veía súper opaco. Y ya pues del camino de conocer a la compañera Valeria, con la cual estudié y estudio actualmente en la universidad también, pues con ella nos empezaron a surgir más preguntas, y pues ya desde la parte que ella tenía un acercamiento a la pintura, un día nos contó una anécdota sobre que estaba buscando un color lila y compró ese lila, que porque le parecía muy bonito, y cuando lo llevó a la quema pues eso estalló, ¿cierto? Estalló en azul, y las dos éramos como no, eso no puede ser, pues. Y ya detrás de cada clase, y uno siempre haciéndose de sus preguntas, y no, más que es muy bonito. O sea, yo he estado en algunas partes pues del país, no muchas, pero cuando me preguntan de dónde soy, yo digo que del Carmen de Llora, lo primero que me dice, la loza, la cerámica, la decoración a mano, y yo sí, de allá soy, esas son mis raíces, y quiero entregar algo, y qué más desde lo que me gusta y desde lo que sé hacer, que es desde la química. Bueno, buenas tardes. No, pues la verdad, el proyecto
del proyecto me hablaron la compañera Marisela y el otro integrante del grupo, que es Dairo. Ellos se acercaron un día y me dijeron como, ve, presentemos este proyecto, ustedes que estudian química, ¿por qué no se animan? Puede ser algo muy interesante, puede ser algo muy enriquecedor, y pues la verdad, sí, como la compañera mencionó, desde niña me gustó mucho pintar. Entonces, en algún momento entré a unas clases de pintura para aprender pues como a manejar estos pigmentos cerámicos y lo que es la decoración bajo esmalte, que es la que nosotros manejamos aquí. Me sucedió lo del cobalto, era un plato que pues la pinta se suponía debía quedar lila y pues me quedó ese azul así todo encendido, igual quedó muy bonita, pero entonces ahí siempre, a mí por ejemplo me quedó esa duda como de bueno, pero ¿qué pasó ahí? Porque es que el resto de los pigmentos no cambian, el resto de los pigmentos tú pintas amarillo y él quema amarillo, pero es que este cambio como de ese lila todo suavecito a un azul cobalto que es demasiado fuerte y encendido, fue como, uy, ¿qué le pasó al plato? ¿Se me habrá dañado el pigmento o qué fue lo que pasó aquí? Entonces, de alguna manera esa duda quedó y con el paso de los años pues fue quedando atrás, pero entonces cuando nos reunimos y empezamos con el proyecto, recuerdo que yo le dije a Amarillo, ve, ¿por qué no darle respuesta a esa pregunta de qué pasa con el cobalto que tiene esa transición de color como tan brusca, por decirlo así? La verdad fue muy chévere encontrar la respuesta, fue muy grato. También lo que personalmente me motivó es que acá en el pueblo las ciencias exactas no son muy conocidas. Las personas cuando uno les cuenta que estudia química, ellos piensan que uno hace detergentes o en el peor de los casos, droga. Entonces, exacto. O que es química farmacéutica o ingeniería química. Entonces uno dice, no, es química pura. Luego le dicen, pero ¿y entonces un químico qué hace? ¿Eso para qué? Realmente es un poco complejo explicar como todas las ramas que la química tiene, pero lo que la compañera y yo decíamos era como que, bueno, este proyecto es como esa oportunidad de dar a conocer una de las pequeñas, ¿cómo se dice? Un poquito de información que la química puede brindar a algo tan importante como nuestra cerámica, que pues nosotras consideramos que es algo de alguna manera interesante, es novedoso porque acá en el pueblo no se ha visto como mucho esto, y dijimos, bueno, pongamos nuestro granito de arena para hacer un poquito de divulgación científica y de pronto habrá personas que digan, ve, qué chévere, va más allá de ver una tabla periódica y aprendérsela, y quizá, ojalá, alguien en el grupo o las personas que estuvieron cercanas a este proyecto les quede como esa semillita de querer como aprender un poquito más. Entonces esa era como la iniciativa y también querer compartir como todo ese conocimiento con los artesanos y los aprendices. Bueno, súper chévere. Quiero resaltar la importancia entonces del proyecto, justamente porque esto nos permite dejar cierta pasividad que tenemos a la hora de contemplar lo creado. A veces, con todo este cuento de la cerámica, nos quedamos solo en eso, en contemplar el plato o el pocillo ya armado, nos quedamos solo en verlo y en decir sí, muy bonito y en todas estas cosas, y lo que nos permite entonces este proyecto o nuestros proyectos justamente es eso, dejar como esa pasividad a la hora de mirar las cosas y empezar a conocer más a fondo un montón de características y un montón de cosas que están sucediendo detrás de esos procesos. Y además también resalto la importancia porque en este momento, como la mayoría de gente ya sabe, estamos en un proceso de creación del plan de salvaguarda para poder ver si se puede considerar a la técnica bajo esmalte como patrimonio de la nación. Entonces, es muy importante que
que ya que lo queremos considerar como patrimonio, vayamos un poquito más allá de lo que es, dejemos de verlo ya simplemente como una técnica de decoración, sino que si realmente queremos que sea patrimonio, entonces hay que estudiarlo, hay que investigarlo, hay que protegerlo, hay que generar condiciones nuevas, diversas, para que eso realmente genere un proceso identitario y para que nosotros nos apropiemos de esa identidad que estamos queriendo reflejar al exterior y reflejar entre nosotros mismos. En ese sentido, entonces, también tenemos otro proceso que ahorita les estaba también contando, también igual de importante a esta técnica, también es el proceso de creación de la cerámica, de creación de pastas para la cerámica, aunque también lo comentaba hace un ratico que estas tradiciones ya se están perdiendo. Sin embargo, nosotras queremos insistir en que son procesos supremamente importantes y son procesos que realmente nos dan mucha información acerca de nuestro territorio y acerca de nosotros mismos. Entonces, en ese sentido, que tengo aquí a mi lado a Natalia, nos ayudó en el proyecto con todos estos análisis, por ejemplo, de procedencia. Entonces quisiera también que desde su mirada nos cuente un poquito por qué son tan importantes estos análisis de procedencia y, por ejemplo, sobre todo en piezas arqueológicas como las que nosotros estuvimos investigando. Hola, buenas tardes de nuevo. Bueno, la procedencia en general es muy importante porque nos permite conocer el origen, ¿cierto? Si lo pensamos desde la geología, podríamos pensar en el origen de una cuenca sedimentaria, en reconstruir todo un proceso de formación de un bloque tectónico, reconstruir estructuras, conocer cómo ha sido el proceso de formación a través del tiempo, y cuando hablamos de tiempo en geología hablamos de millones y millones de años. Y ya en el tema arqueológico, o en el caso de la geoarqueología, que es a lo que yo me dedico a investigar, primero es importante porque nos permite interactuar con personas de otras disciplinas. Eso ha sido súper bonito. En mi caso he trabajado con arqueólogos y ahorita he tenido la oportunidad de trabajar con Elisa, que será próximamente física. Entonces es bonito tener esa interacción porque siempre desde diferentes disciplinas vamos a tener miradas diferentes a todos los materiales. Yo como geóloga voy a mirar los líticos, voy a mirar las cerámicas de una manera muy específica, Elisa seguramente lo va a hacer de otra manera, un arqueólogo lo va a hacer de una manera muy particular también. Entonces poder tener una sinergia de todos estos conocimientos, de técnicas de manufactura, de análisis, de procesos, de metodologías, digamos que enriquece muchísimo a nivel personal y a nivel académico. Entonces, en ese sentido es súper importante, digamos, este tipo de análisis, y en general la procedencia es un estudio muy integral que nos permite unir muchos conocimientos y muchas técnicas para llegar a un fin común que tenemos, digamos, todos los estudiosos del tema, para conocer simplemente cómo fue la vida en el pasado de estas sociedades prehispánicas. Interpretar un poquito de lo que hicieron hace miles y miles de años. Entonces, por eso, como resaltar la importancia de este tema. Además de eso, entonces, también quiero resaltar que, por ejemplo, ambos proyectos se encaminan justamente en eso, en brindarle a la comunidad un espacio para que le deje el miedo a los procesos científicos, a los resultados científicos. Nosotras que hemos vivido eso y que hemos vivido como el rechazo de las personas que no estudian este tipo de cosas a la hora de decir, no, eso yo no lo entiendo, entonces dejémoslo a un lado, no, hágalo usted que es experto y yo no quiero meterme en nada de eso, pues también acercar un poquito todos estos resultados y mostrarle a la gente que claro, hay todo un proceso para conocerlo, sin embargo, nosotros estamos haciendo todo lo posible por brindarles una información más simple, más tranquila, que puedan entender, incluso que pueda ser novedosa, innovadora a la hora de mostrarla al público, ¿cierto? Entonces, con respecto a eso, tenemos una pregunta ya en el Facebook de Juan Pablo Arroyave,
y nos pregunta, bueno, nos dice: buenas tardes, excelentes ambos proyectos. Quisiera saber cuál fue la actitud o la opinión que en general tuvieron los estudiantes sobre los conceptos científicos que subyacen a este arte con la cerámica. Pues vamos a darle la palabra a las chicas de Cobalto, que fueron las que tuvieron como ese acercamiento con estudiantes donde les estuvieron contando un par de cosas y que nos cuenten esa experiencia con los estudiantes que apenas estaban conociendo como ese tipo de cosas. Bueno, pues a ver, de parte de los estudiantes la respuesta fue muy gratificante. Ellos estuvieron muy contentos, la mayoría de la información la recibieron con mucha, ¿cómo se dice?, como impresión. Ellos eran como que, uy, obviamente hubo cosas que tocó repetir y explicarles como con más calma, porque ellos decían: no, espere, eso está un poquito enredado, eso está un poco extraño, repítanme por favor, que necesito como aterrizarlo bien. Como otros que sí lo cogían, pues tenían como más acercamiento con el tema, entonces lo cogían de una manera más, lo entendían más fácil, por decirlo así. Entonces, igual eso no quitó como la oportunidad de que ambos lo recibieran con esa impresión, con esa maravilla. Ellos decían: parece magia. Es increíble que desde lo microscópico se pueda explicar cosas que pasan en la vida cotidiana. Y pues también la parte en la que se les llevó ya a hacer los pigmentos del plato como tal, no los pigmentos, sino a pintar el plato, a reconocer las fórmulas, se les vio mucho entusiasmo y como mucho compromiso. Entonces la verdad eso fue muy gratificante. Pues sí, yo creo que precisamente el toque detrás de todo esto es que la mayoría de las personas damos todo por supuesto, sí, cuando algo ya está, pues bien, sí, como lo decía ahora Elizabeth, pero cuando empezamos a ahondar, especialmente en un tema que nos gusta, y este era el caso precisamente de los ceramistas y de los estudiantes pues de cerámica, ¿cierto? Que ese es su cuento, eso es en lo que ellos están enrollados y quieren aprender, pues eran esponjitas, ellos estaban absorbiendo conocimiento a todo dar, y después de decirles: hay algo más detrás de cada pintada, hay algo más detrás de cada pincel, hay un mundo por descubrir en cada pigmento, porque cada uno tiene algo característico. Pues no, es como poder compartir como esa idea que tiene uno dentro de la cabeza, esa curiosidad, compartirlo con alguien que está igual de fascinado que uno, por así decirlo. Entonces sí, fue una experiencia muy gratificante. Bueno, aunque veo que la pregunta pues estaba más enfocada a las chicas de Cobalto, nosotros también les queremos contar que el proyecto de nosotros se trataba de un guión museológico para la sala de arqueología, y el guión museológico es un insumo para poder hacer una exposición en la sala de arqueología. Lo que nosotros queremos hacer con esos resultados que nosotros obtuvimos es coger todas esas fotografías, todas esas imágenes que les mostramos ahorita y poderlas exponer en la sala de arqueología para acercar a la gente a todos estos procesos, para que la gente conozca todos esos resultados, se empiece a sentir más cercano con este tipo de cosas. Entonces a nosotros todavía nos queda unos pasitos por hacer para que se puedan mostrar todos estos resultados y la comunidad se pueda apropiar de todos ellos. Como les conté ahorita, aquí mi compañera Natalia tiene una pregunta para hacerles a ustedes, entonces le voy a permitir el espacio. Gracias. Bueno, no, primero felicitarlas porque es un proyecto muy bonito, además de ese proceso de divulgación que me parece que en la investigación es lo más importante, poder divulgar, ¿cierto? Nada hacemos con hacer ciencia, investigación y dejarlo para nosotros o para el área o las personas interesadas, ¿cierto? No, hay que darlo a conocer al público en general y demostrar que existen una cantidad de aplicaciones desde diferentes áreas. Entonces eso me parece súper bonito. Y como decía Elisa, con este proyecto de cerámicas también se pretende hacer una divulgación mostrando todos estos resultados en el museo. Y bueno, y les quería preguntar qué técnicas físico-químicas usan para analizar los pigmentos.
Pues a ver, como tal nosotras no hicimos ningún análisis, ¿cierto? Como lo mencioné pues al principio. No hemos tenido la oportunidad, aspiramos a hacerlo, ¿por qué no? Más que la universidad tiene todas las herramientas, ¿cierto? Pero en lo que se hizo como la parte empírica, que hacía parte del proyecto, pues no solo fue hablar de química y de composición de pigmentos, sino también una parte sí, práctica, en la que una decoradora de acá del municipio hizo un taller precisamente de decoración y ella, desde su curiosidad también, trabaja con algo que llaman engobes, y es que ella coge tierras de acá del municipio y les hace un tratamiento, ¿sí? Por así decirlo, la escuela les quita todo el cuarzo, pues lo deja lo menos rústico posible. Me parece que pues todo esto que hicimos nosotros fue más empírico, desde lo que podíamos hacer con lo que teníamos en un taller de cerámica. Más que nada analizamos fue densidad en el esmalte, con técnicas que se pueden encontrar también en un taller de cerámica, que es una jeringa y una balanza para medir densidades del esmalte, porque un pocillo no se puede esmaltar con la misma densidad que un plato, por así decirlo. Pero así a fondo como pues análisis físico-químico se podría medir el tamaño de partícula, me imagino, para ver qué tanto dispersa o no, cómo va a ser ese color una vez lo ponga sobre la pieza, ¿cierto? Pero en especial no, la verdad no tendría como una respuesta muy técnica que dar, solo fue algo súper empírico desde los colores que nos brindó Brigitte, pues la decoradora, que fueron como 3 o 4 que se veían pues en la paleta de colores, algo completamente hecho por ella, y de todo mi respeto porque es algo muy bonito también sacar de aquí mismo sus colores. Y no, como cada pigmento, la otra parte experimental que hicimos fue juntar colores y mirar que no pasa lo mismo que con la escala cromática que conocemos todos, que es que el amarillo y el azul me da verde. No, eso no pasa con los pigmentos cerámicos, es un mundo muy diferente, pero sí, totalmente empírico, de momento. Esperamos poder, claro que sí, verlo de otras formas. Listo, no, igual muy chévere. Quedamos entonces con lo que ustedes nos estaban contando, con mucha curiosidad por seguir haciendo cosas, incluso hasta sería muy chévere hacer cosas juntas también, podernos fusionar para hablar no solo de una cosa como tal, sino incluso de las dos cosas. Entonces, muy chévere. Si ustedes tienen alguna pregunta también, me cuentan. También es el momento del público, si el público tiene alguna pregunta, es el momento para que nos cuenten. Pues a mí sí pues yo entiendo que ustedes lo que hicieron fue más como ir a ese pasado, ¿cierto? Y entender que aquí la cerámica como tal es algo viejo, a pesar de que el método ha cambiado y se ha mejorado. Pero mencionas algo muy importante y es eso de la pasta, ¿cierto? De que hemos dejado de usar nuestras pastas, y creo que los ceramistas mismos nos han contado por qué. En todo eso que ustedes investigaron, ¿tienen alguna noción de qué podemos hacer para que estas pastas que pudiésemos sacar de acá del Carmen no se agrieten bajo la cocción? O sea, ¿qué es lo que tienen esas pastas, esas tierras que no permite que el acabado sea, por así decirlo, pues obvio es bonito porque tiene su particularidad, pero lo que espera, digamos, la gente, que es un acabado liso, perfecto? ¿Encontraron algo? Bueno, no, pues realmente nosotros con eso no nos metimos mucho, sin embargo, voy a robarme unas palabritas que ahorita nos dio don Carlos Henao en el momento de la exposición, cuando ya se terminaron los talleres, y él nos contaba, porque él es todo un conocedor acerca de crear sus propias pastas, incluso con materias primas locales, y él hacía el énfasis de que de hecho se pueden conseguir materias primas locales que pueden generar muy buena calidad. Entonces, finalmente yo creo que lo que puede hacer falta en ese tipo de cosas es volver a recoger pues como las materias primas y hacerles pues todo un trabajo antes de convertirlo en pasta para que pueda
generar esas condiciones pues de calidad que se necesitan. Sin embargo, en las conversaciones con don Carlos es posible tener muy buena calidad con materias primas locales. Entonces, nosotros no nos metimos con eso, pero creo que le creo mucho a don Carlos cuando nos está diciendo eso, porque él es experto en trabajar con esas materias primas y lo dice con mucha credulidad a la hora de hablar sobre estos procesos. Yo creo que materia prima hay por cantidades acá y para trabajar, digamos, pastas muy bien elaboradas. Digamos que desde las sociedades prehispánicas nos demuestran que tenían un conocimiento impresionante de su entorno, de cómo relacionarse con la naturaleza, qué utilizar, qué no utilizar. Yo creo que en la actualidad se pueden obtener cosas buenísimas, de muy buena calidad. Se ha perdido un poco el proceso, más bien por el tema de industrialización, ¿cierto? Más que porque no se encuentren materiales de calidad para hacer un buen trabajo. Considero que es más por el tema de industrialización, ¿cierto? De crear en masa, que se busca traer materias primas ya elaboradas de otros lugares, con procesos más industrializados. Bueno, tenemos una pregunta en el público. Bueno, hola, buenas tardes. Felicitarlas por este proceso de investigación de estas dos iniciativas. Pues tengo varias inquietudes, voy a soltarlas así a ver de pronto cómo alcanzan a responderme de forma afanada algunas. Una es con el futuro de los procesos arqueológicos en términos del patrimonio. Uno logra ver que las iniciativas de arqueología en los territorios son muy complejas por las gestiones que implican y por los recursos que necesitan. Esencialmente ya la modalidad de hacer arqueología en los territorios, y digo arqueología porque aquí estamos haciendo casi que una arqueología de la cerámica, por decirlo de algún modo, desde los pigmentos, pero también desde los procesos físicos y químicos de la materialidad misma del hacer cerámico. Pues desafortunadamente estos territorios, con toda esta especulación inmobiliaria, todo el proceso arqueológico se ha venido dando en términos de estudios, ¿cómo es que se llaman? Estudios de preventivos arqueológicos, y digamos que eso se vuelve solamente como un protocolo y un formalismo solo para dar la licencia de construcción. Quiero hacer una pregunta y una reflexión alrededor de eso, y es cómo seguir pensando, porque yo siento que se necesitan posturas críticas para lograr estos avances, y siento que las modalidades de gestión hoy día de estos procesos arqueológicos en términos de país, de departamento y de nación, pues tienen estas connotaciones y estas dificultades. Esa es una de las preguntas. Otra pregunta tiene que ver con el tema nos hablaban en la exposición del guión museológico de marrón inciso y ferrería, y de unas diferenciaciones alrededor de eso, y digamos que logro más o menos entender que este proyecto da unas luces para entender nuevos elementos para la sustentación de esa diferenciación entre marrón inciso y ferrería. Quisiera preguntarles de pronto si eso, si es muy apresurado mencionarlo, pero si aquí se logra ya diferenciar una claridad frente a esos distintos procesos como tal, por las definiciones que tienen, que sigue siendo muy abstractas y muy imprecisas, ¿cierto? Y otra pregunta adicional tiene que ver con el aporte de este proceso científico que los dos proyectos le hacen a la cerámica del Carmen de Viboral. Creo que es valiosísimo, creo que es importantísimo que la cerámica no solo se reflexione desde los artesanos y no solo desde el empirismo. Creo que aquí esas miradas que ustedes le aportan al proceso de cerámica en el Carmen de Viboral es sumamente valioso, sobre todo que estamos en un proceso de gestión del Plan Especial de Salvaguarda de la técnica bajo esmalte en el Carmen de Viboral. Y pregunto eso para insinuar una pregunta que sería como la tercera de cierre de las que estoy haciendo, y es el aporte de las ciencias a un proceso como esta iniciativa de Plan Especial de Salvaguarda. Definitivamente ustedes dan cuenta de que hay una riqueza detrás, alrededor del proceso artesanal de la cerámica, que hay mucho más allá, que incluso la cerámica es cerámica después del fuego, y que hay unos ejercicios también en términos del conocimiento que ni siquiera los mismos sabedores de la cerámica en el Carmen tienen aprendido, y que yo siento que es sumamente valioso para
lograr consolidar esa, llamémoslo así, genealogía de la cerámica del Carmen de Viboral, y ese eslabón entre la cerámica antigua y la cerámica moderna y las nuevas técnicas, pues entre esas la técnica bajo esmalte como tal. Entonces sí quisiera como preguntarles que brevemente nos digan de pronto cuál puede ser el énfasis que debería tener la ciencia o qué debería considerar el Carmen alrededor de la ciencia en este proceso de recuperación y salvaguarda. Muchas gracias. Bueno, yo voy a comenzar respondiendo la primera pregunta, como para no alargarme mucho, y de pronto ya darle paso a mis compañeras para que podamos resolver todas las inquietudes. Lo primero que tengo que decir con respecto a lo que estaba hablando sobre estos procesos arqueológicos en la región es que al principio de la charla que nosotros hicimos, yo quise poner también ese tema de esa problemática que hay acerca de todos estos hallazgos arqueológicos y cómo han sido descuidados o ignorados y cómo hemos pasado indiferentes por sobre ellos. Y realmente lo que siento que sucede es que a veces desconocemos cuál es la importancia de estos objetos. Entonces muchas veces vamos a la sala de arqueología y los vemos y ay sí, muy bonita la vasija, ay sí, qué chévere que tenga tantos años, ay sí, la encontré y muy chévere, pero ya, no sabemos para qué más sirve. Y justamente por este desconocimiento acerca de para qué sirve, de qué nos dice, es que no la valoramos como se debería valorar. Entonces yo siento que lo que estamos haciendo con este proyecto sobre todo es justamente eso, empezar a concientizar a la gente, a sensibilizar a la gente, a hablarles sobre todo el conocimiento que podemos obtener sobre estos objetos y así ir como dando pasitos muy pequeños en que la gente empiece a reconocer por qué son importantes estos objetos y por qué es importante protegerlos, investigarlos, difundirlos. Entonces yo siento que hacemos todo este proceso científico porque hay muchas maneras de abordar ese conocimiento, hay muchas maneras de obtener información de ellos, pero nosotros desde el área de cada cual pues hacemos ese granito de arena. Entonces en nuestro caso creemos que desde la ciencia podemos generar esa concientización y poder mostrarle a la gente que estos objetos poseen mucha información acerca de nosotros, de nuestro territorio, y por eso es importante que se protejan, que se investiguen, ¿cierto? Entonces, finalmente siento que este proceso que nosotros estamos haciendo con el guión, de mostrarle incluso a la gente los resultados científicos, tiene que ver con eso, o sea, no solo hablarles sobre las características y todos los resultados que nosotros obtenemos, sino también mostrarles a las personas esos resultados, esas fotografías tan innovadoras, para que la gente empiece a entender la importancia de todos estos procesos. Yo siento que así, entendiendo toda esta información que nos pueden brindar estos objetos, yo siento que así se puede ir como generando toda una conciencia alrededor de todos estos hallazgos arqueológicos que están pasando desapercibidos, que están cubiertos por una tela de indiferencia grandísima, sobre todo pues con estos procesos ya de poblamiento aquí en la región. Entonces siento que por ese lado puedo responderle. Por ejemplo, creo que Natalia puede hablar sobre esas diferencias que encontramos entre los estilos cerámicos. Bueno, primero decir que si bien hay muy pocas investigaciones sobre este tema, yo creo que actualmente como esa inquietud del hombre por conocer cómo es esa interacción hombre-naturaleza, no solo en la actualidad, sino también en el pasado, digamos, está generando un poquito más de investigación en el tema. Aquí hay muy pocos trabajos, muy pocas investigaciones, a comparación, por ejemplo, de México, de España, de Argentina, que tiene trabajos muy interesantes y muy grandes sobre el tema. Si bien nos llevan, digamos, mucha diferencia, aquí yo creo que estamos empezando muy bien con el tema y por eso tan importante el tema divulgativo, porque permite conocer como todo lo que se puede hacer a través de la ciencia y cómo se puede conocer el pasado a través de la ciencia. Respecto a las diferencias entre marrón inciso y ferrería, los resultados que nos arrojó la investigación es que sí hay diferencias claras.
en cuanto al proceso de manufactura, que lo muestra, digamos, la cantidad de poros que pudimos encontrar en las pastas, donde Ferrería muestra una pasta un poco más brusca o menos elaborada, y Marrón Inciso muestra una pasta mucho más elaborada, bien trabajada. También es posible identificar todo este proceso de técnica de manufactura a partir de la composición encontrada en las inclusiones, ya que nos muestra que los alfareros conocían muy bien el material, sabían de dónde iban y tomaban lo que necesitaban para dar esa consistencia o esas propiedades físicas que ellos buscaban, y es notable la diferencia entre Marrón Inciso y Ferrería en cuanto a porosidad, técnica de manufactura en su pasta y en cuanto a composición, es decir, desde desgrasantes utilizados para las propiedades que ellos querían encontrar en las muestras. Entonces sí tenemos una diferencia clara entre ambos estilos cerámicos. A ver, pues hablábamos como la ciencia, ¿cierto? Cómo podemos seguir en este proceso, cómo podemos darle valor desde los diferentes ámbitos, y a mí me parece que aquí ya pasa algo bien interesante, y es que tenemos 3 áreas del conocimiento diferentes, enfocadas a un mismo fin, que es la cerámica, y de esa misma manera creo que podemos relacionar muchos ámbitos más. O sea, aquí hay un mundo de posibilidades, como podría decirlo mi profe de cuántica, y es que hay que dejar de dar las cosas por hechas. O sea, si ponemos a un investigador a trabajar sobre cómo hacían cerámica antes, que sea como una línea del tiempo con respecto a lo que empezaron ellas, que se habla de muchos años atrás, a procesos de cuando, digamos, mis abuelos hacían la cerámica, y es más de hacer algo al respecto con eso, ponerlo en la gente. O sea, el mismo pueblo debería apropiarse, como pueblo debemos apropiarnos un poquito más. Yo estoy seguro de que la mayoría de acá, si viven en el Carmen o son del Carmen, se van con una mirada muy diferente de la cerámica, ya no solo como algo utilitario, sino como algo que parece que estuviese vivo, ¿sí? por todo lo que tiene. Ese valor que nosotros mismos le podemos dar, y que lo reconozcamos, ya podría ser un cambio también, y podríamos demostrarlo como lo importante, como por qué patrimonio, porque más que identificar un pueblo, une un montón de ciencias, de áreas en torno a él. Es más, nomás hablando desde la parte del fuego, podríamos abrir otro camino completo y entero, aparte de la historia, aparte de la química, de la física, de lo arqueológico. Es muy grande. Detrás de esa vasija hay 1000 cosas por estudiar y por hacer. Solo es como darnos a la tarea y de darlo a conocer también, no solo hacerlo para nosotros y para los que están interesados, sino también ponerlo en la gente. Por ejemplo, pues yo pensaba ahorita en todo esto del tema de que antes sí se fabricaban las pastas con las que hacían la loza acá en el Carmen, y que eso dejó de hacerse. No sé si, por ejemplo, desde la ciencia se podría como hacer una investigación de, bueno, ¿qué se le podría, si es posible, como modificar a esas pastas para que se puedan volver a producir? No en masa, pero sí o sea, yo creo que la loza también del municipio se ha caracterizado porque es algo muy único, no como para producir en masa, sino algo que vos vas al taller, lo coges y sabes que es algo que de alguna manera tiene como su agregado, y es que fue hecho por artesanos y fue una pieza que se pensó como, vamos a hacer esta pieza, le vamos a ponerle empeño a esta pieza, pero no estamos pensando como la vamos a hacer un montón y las vamos a producir en masa, no. Entonces yo creo que desde la ciencia sí se podría como investigar un poquito más si es posible volver a recuperar esa fabricación de lo que es el bizcocho, que antes sí se hacía, ya que pues nosotras, por ejemplo, con la universidad podemos tener
me atrevo pues como a decirlo aquí, buscar la manera de tener ese acceso a laboratorios que le permitan a uno hacer ese estudio. Obviamente eso ya implicaría investigaciones más serias y sus debidos permisos y consultas pues ya como con la universidad, pero yo considero que si el municipio se pusiera, por decirlo así, las pilas, habría mucho aquí que hacer en cuanto al tema de ciencia con la cerámica. Bueno, no, digamos que complementando eso que estaba diciendo Valeria, claro que es posible hacerlo a través de la cerámica, solo falta iniciativa, solo falta que la gente se ponga en ese proceso, pero claro que es posible y ojalá podamos hacerlo antes de que los poquitos artesanos que todavía lo hacen dejen de hacerlo y nos toque empezar de cero y no sea entonces como solo mejorar un proceso que ya se hacía, sino empezar de cero. Entonces, ojalá este tipo de cosas y este tipo, por ejemplo, de investigaciones les generen también la curiosidad a otras personas y que también empecemos a hacer cosas. Bueno, por efectos de tiempo, es hora de ir terminando. Muchas gracias a todas las participantes en estas charlas. Finalmente, la reflexión que queremos dejarle a todas las personas que nos están viendo y que están aquí en la sala es dejar la pasiva contemplación de lo creado. O sea, no basta solo con crear, sino también con investigar, con irnos hasta el fondo de las cosas para entender qué es lo que nos hace únicos, qué es lo que está generando nuestra propia identidad. Entonces, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todas las chicas, a Valeria, a Marisela, a Elizabeth y a Natalia. Los voy a dejar un momentico con el director del Instituto de Cultura, Jason Castro. Él va a hacer la entrega oficial de los recordatorios de las fiestas de la Loza, Volver a lo Nuestro 2021, a todas estas personas que pues se vincularon con este proceso del foro y con la apuesta cultural de las fiestas. Entonces, Jason, adelante. Bueno, en nombre de la Administración Municipal 2020-2023 y del Instituto de Cultura, en el marco de las fiestas de la Loza del Carmen de Iboral, Volver a lo Nuestro, pues queremos hacer un reconocimiento a ustedes por ese gran aporte también en este Foro Territorio, Cultura y Turismo, en la 14ª versión que este año conmemoramos, experiencias, saberes y experiencias sobre la cerámica. Y bueno, y felicitar que es un grupo de mujeres científicas que realmente nos dan unas luces muy importantes para el proceso cerámico y para este ejercicio de reflexión que tenemos en el territorio y esta apuesta por la salvaguarda que esperamos que próximamente tenga frutos y sea un reconocimiento nacional. Entonces, queremos en nombre de la Administración y del Instituto de Cultura hacerles este reconocimiento y entregarles simbólicamente este plato de cerámica que representa también como ese legado y eso que queremos rescatar desde las fiestas de la Loza y es ese proceso cultural. Muchas gracias y bueno, les hago entrega entonces de este reconocimiento. Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Les recordamos que en breves instantes volveremos con el panel central del foro. Realmente queremos pues
la intención del instituto y de la administración es también que ampliemos nuestra perspectiva sobre la cerámica y cómo la vemos. Entonces, los invito a que se queden con nosotros y ya venimos con el panel central llamado Participación Ciudadana y Apropiación Social del Patrimonio, en el cual tendremos como invitados a representantes de diferentes gremios del municipio y secretarías que se articulan desde diferentes sectores. Ya regresamos.